están? Buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo Puntos de Vista, el último de esta semana, hoy jueves 25 de junio. Ayer hablamos del impacto de la pandemia en el comercio detallista de Concepción, y hoy también vamos a hablar de un tema ligado a los efectos de la pandemia, pero en la economía más en general, en la macroeconomía, pero también en las pequeñas y medianas empresas. Vamos a conocer qué está haciendo el CENSE al respecto, también con más de 100 cursos de capacitación gratuitos que se colocan en la mesa como alternativa para las personas, tomando en cuenta de que cuando pase esto hay que, ojalá, retomar los buenos números, los números positivos en cuanto al empleo, y siempre la posibilidad de capacitarse es una buena opción. También vamos a conversar con el economista Ariel Llévenes. En este momento tenemos conectado a Óscar Aliaga, director regional del CENSE, así que con él vamos a conversar primeramente. ¿Cómo le va, Óscar? Buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes. Saludar a todos los televidentes de Puntos de Vista y agradecer la invitación a poder conversar unos minutos sobre lo que estamos viviendo en la región y en el mundo. Muy bien, comencemos. Sabemos que el CENSE mandó a hacer un estudio bastante interesante donde se encuestaba a ejecutivos de empresas, me imagino, acerca de los efectos de la pandemia en la economía, en una transversalidad de empresas. Hay resultados preocupantes. A ver, si nos puede comentar primero, Óscar, en qué consistió este estudio y qué datos está arrojando, a los cuales hay que poner atención. Muy bien, bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y veo a don Ariel Llévenes que aparece en pantalla, sí. Saludarle cordialmente, Ariel. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo está hoy día generando contenido. Hemos hecho varias transformaciones en el enfoque que tiene el CENSE. En primer lugar, nos estamos orientando hacia las alternativas laborales que puedan desarrollarse en el futuro. Pero para poder construir parrillas programáticas adecuadas a la realidad que hoy día vivimos, estamos desarrollando contenido para la toma de decisiones, y uno de los mecanismos que hemos impulsado y encontrado para ello es la potencialidad que tiene el Observatorio Laboral CENSE Biobío, que hoy día está trabajando en conjunto con una serie de académicos para hacer un diagnóstico de la realidad local y, por cierto, con esos insumos poder tomar decisiones que impacten en lo territorial más allá de los fenómenos que se están produciendo a nivel global o a nivel nacional. La encuesta que hemos desarrollado, que se llama Impactos del COVID en la región del Biobío, lo que hizo fue tomar una gran base de datos de empresas, seleccionar a 500 de ellas que nos respondieron un cuestionario de manera voluntaria, que provienen de distintos ámbitos de los sectores económicos y que representan a un universo de más de 14.000 personas trabajadoras de estos mismos centros económicos. Y los resultados que hoy día conocemos efectivamente tienen de dulce y de agraz. En gran medida refuerzan la realidad difícil en la que nos encontramos, pero tienen la particularidad de ser ilustrativos de muchos elementos que nos permiten desarrollar políticas públicas. Hoy la presentamos esta encuesta ante el Consejo Asesor del Observatorio, que preside el director de CENSE, quien habla, y ahí estaba presente, por ejemplo, la jefa de División de Fomento de Industria del Gobierno Regional en representación del Intendente, la directora de Corfo, la directora de Senatur, la Secretaría Ministerial del Trabajo, el mundo público y el mundo privado, el Consejo de Rectores, organismos técnicos como INFOCAP. La verdad es que quisimos hacer un encuentro lo más transversal posible, de manera de que la comunidad en sí conozca cuáles son estos antecedentes que hoy día estamos trabajando. Sí, Óscar, ¿qué antecedentes recogieron en este estudio macro para poder empezar a entrar en el detalle? Miren, solo por indicarles dos cosas generales que han llamado poderosamente la atención. El 25% de las empresas de la región del Biobío encuestadas cerró sus operaciones. El 65% de ellas redujo sus ingresos y el 69% vende menos de la mitad de lo que hacía el año pasado en relación a sus operaciones. El 92% de la microempresa, es decir, aquella que tiene menos de 5 trabajadores, está profundamente afectada en sus operaciones. Y además determinamos cuáles son las áreas de impacto que han sufrido de mayor manera el embate del COVID. Un 46%, por ejemplo, de las operaciones gastronómicas en restaurantes están cerradas, el 27% de la hotelería y el alojamiento. El 21% del comercio ha tenido trastornos de alta gravedad y un 13% de las operaciones de construcción simplemente han dejado de operar. Un 76% del universo encuestado está operando con dificultades significativas.
Entonces, la verdad es que efectivamente hay dificultades y uno de los elementos claves que nos ha entregado la encuesta es que los problemas que afectan a las empresas se diferencian entre la magnitud de sus operaciones. Por ejemplo, para los microemprendedores, los problemas están en que tienen menos clientes, hay menos liquidez y, por cierto, menos proyectos. En la pequeña empresa, la cancelación de proyectos ha sido el gran estigma para ellos. En la mediana, los insumos están adoleciendo de faltas de insumos para sus procesos productivos y aparece un nuevo elemento que es el ausentismo laboral y, por cierto, los menos clientes. Y en las grandes empresas, el ausentismo es uno de los detonantes, pero también las dificultades para importar y exportar. Y en una zona como Biobío, donde tenemos exportaciones por 328 millones de dólares, que se impacte este nivel es de alta repercusión en materia de empleo. Muy bien, vamos a continuar, obviamente, conversando acerca de lo que arrojó ese estudio, pero vamos a saludar a Ariel Llévenes, ya está con nosotros, economista de Cor Biobío. ¿Cómo le va, Ariel? Bienvenido. Hola, Francisco, un afectuoso saludo para ti, para don Oscar y para todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación. Ariel, bueno, escuchó ya algunos de los resultados de este estudio, me imagino que confirman esto que ya hemos hablado en otros espacios, Ariel, del momento delicado de la economía con un futuro incierto. Sí, bueno, desde distintas esferas uno ha ido viendo cómo va emergiendo la preocupación respecto de la situación económica y fundamentalmente del empleo, ya que yo diría que es la gran variable que hay que proteger en estos escenarios. Porque, como hemos dicho, en la economía y en lo productivo no se ha inventado todavía, no hemos inventado ninguna herramienta mejor para transmitir, para generar bienestar en nuestra sociedad que un empleo de buena calidad y con las prestaciones que correspondan. Por lo tanto, el centrar ahí la preocupación es, por cierto, un elemento relevante. Y considerando el fuerte impacto que están teniendo, sobre todo hasta este momento, los pequeños y medianos productores respecto a la baja de actividad que hay producto de la pandemia. Ahora, ¿esa tendencia nos acompañaría, Ariel, por varios meses más? Sí, yo tengo la impresión que va a haber ahí un impacto bien grande. Ahora, ¿por qué es relevante, y lo hemos conversado en otras oportunidades, de salir muy bien respecto de la situación sanitaria y de la pandemia? Lo primero, situar ahí la prioridad en este momento, digo. Porque si la situación sanitaria se nos extiende mucho más en el tiempo, corremos el riesgo de que la capacidad productiva presente todavía en las empresas se vaya perdiendo. ¿A qué vamos con esto? Que si no logramos resolver pronto y bien la situación sanitaria, van a haber muchas empresas que no solamente van a reducir su actividad producto de la falta de liquidez, sino que va a haber pérdida de capacidad productiva, ¿ya? Digo, si salimos bien de la situación sanitaria en un plazo relativamente acotado, las empresas lo que van a sufrir es de falta de liquidez que se puede sostener durante un tiempo acotado, ¿ya? Pero luego, cuando venga la recuperación, va a haber una capacidad productiva sobre la cual impulsar esa recuperación. Distinto es si nosotros no logramos resolver bien nuestra situación sanitaria y se nos extiende demasiado en el tiempo, no solamente van a haber empresas que van a tener problemas de liquidez, sino que van a haber empresas que van a cerrar, ¿ya? Definitivamente. Ariel, y conforme cierran, se pierde esa capacidad productiva y en la recuperación cuesta mucho más montar una empresa nueva. Por lo tanto, ahí hay un elemento que yo diría que es central. Sí, de hecho ya lo citaba don Oscar Aliaga, este 43% de, por ejemplo, los restaurantes que están en proceso de cierre, cerrados o que piensan ya en cerrar la cortina definitivamente. ¿Es ese rubro, Oscar Aliaga, y el del turismo en general también uno de los más golpeados por la pandemia a nivel local? Efectivamente,
Tal como dice usted, Francisco, y como bien lo señala Ariel, ¿no es verdad? Este denominado efecto de histéresis del desempleo está golpeando fuerte en turismo, por ejemplo, el 60% de las operaciones paralizadas a nivel regional. En educación también tenemos altos indicadores en materia gastronómica. De todas maneras, hotelería y construcción son los principales efectos económicos que hoy día estamos viendo en materia de empleabilidad. Pero es cierto, el tema de la liquidez es un gran problema y otro de los estudios que hicimos dentro de esta encuesta fue los mecanismos de acceso al crédito. Un 100% de las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero solo un 39% de la pequeña. Y en general, un 54% de todos los encuestados dicen que requieren crédito o renegociar sus carteras de deuda en el corto plazo. Entonces, esta situación de pandemia mundial efectivamente nos está poniendo en un escenario nunca antes visto. El Fondo Monetario Internacional ayer publicó sus proyecciones para el mundo y hablaban de menos 4.9% de crecimiento en el mundo, entrando en recesión casi todas las regiones. Pero nosotros también vemos algunas luces, algunos destellos. Todavía tenemos grandes empresas contratando personas. Un 11% ha contratado en promedio hasta 10 trabajadores pese a la pandemia. Pero de todas maneras hay un alto nivel de incertidumbre. Un 48% de los encuestados manifiesta que no sabe si va a tener que hacer uso, por ejemplo, de la Ley de Protección al Empleo dentro de los próximos meses. Oscar, y un 22% derechamente lo dice que sí. Vamos a mostrar parte de los gráficos que son parte o fueron parte de esta encuesta. Esta es una información relevante, Óscar Aliaga. ¿Está disponible en algún lugar, en algún sitio para visitar, examinarla? Bueno, nosotros hemos levantado 3 sitios que son de alta utilidad para las personas. www.bne.cl, que es Bolsa Nacional de Empleo, donde tenemos todas nuestras ofertas de trabajo publicadas para que las personas las puedan revisar y ver si califican. Apoyoalempleo.cl es una nueva página que reúne a todas las alternativas que hoy día existen de distintos servicios. Este es un primer esfuerzo compartido donde están las alternativas de Corpo, de Cercotec y que pueden visitar. Y observatoriolaboral.cl, BioBio, observatoriolaboral.biobio.cl, donde pueden encontrar la encuesta y los detalles de este y otros estudios que estamos desarrollando. Ariel Llévenes, bueno, es ese justamente el sector más, o dentro de los sectores más golpeados, el del rubro gastronómico, hotelería, turismo en general, con pérdidas millonarias. Hemos conversado acá con locatarios, dueños de restaurantes, la directora regional del Cernatur también. Es uno de los polos de desarrollo de la región del Biobío y está muy golpeado por esta pandemia. Ahora, los esfuerzos del gobierno, las políticas que se han instaurado de ayuda a las pymes, muchas de ellas del sector turismo, ¿van en la línea correcta? ¿Son suficientes, Ariel, o tú esperarías algo mucho más de fondo? A ver, lo que ocurre es que primero, dentro de cualquier análisis respecto de la suficiencia que puedan tener los instrumentos que hoy en día estamos viendo, tenemos que verlo a la luz de la magnitud de la situación que a la que estamos asistiendo. Yo tengo la impresión que no disponemos de antecedentes suficientes como para saber efectivamente y a ciencia cierta por dónde abordar una crisis de la magnitud que hoy estamos viviendo. Desde la economía hablamos que tal vez lo que tengamos más cercano a esto es la crisis en la década del 30, la crisis del 29, del 30, ya en términos de profundidad económica. Sin embargo, comparar esos dos escenarios es difícil, Francisco, porque vivimos épocas absolutamente distintas. En la época del 30 no vivíamos la globalización y el nivel de complejidad mundial que vivimos hoy en día. Por lo tanto, hoy es sugerente pensar en un monitoreo permanente de cada una de las variables económicas e ir viendo cómo van funcionando las distintas medidas, ¿ya? En ese sentido, lo que yo veo hasta ahora es un esfuerzo muy grande de las autoridades en términos de tensionar los presupuestos para prestar apoyos. Sin embargo, como digo, dada la magnitud, yo tengo la sensación que todas las medidas, todos los esfuerzos, por grandes que sean, van a alcanzar solamente a mitigar los efectos y, por cierto, van a haber golpes fuertes en muchos ámbitos económicos. Dicho eso,
un elemento de preocupación especial sí hay que tener en consideración sobre la bajada territorial de los instrumentos, ¿ya? Porque en las distintas regiones se van a dar impactos diferenciados dependiendo no solo de los sectores más preponderantes. Nosotros, por ejemplo, en la región del Biobío tenemos comunas donde el corazón de su actividad es el tema turístico, ya sea en invierno, con las comunas cordilleranas o también en turismo estival, ¿ya? Entonces ahí debe haber una preocupación especial, por ejemplo, respecto de otras comunas donde la actividad puede ser más manufacturera y todavía se puede sostener en tiempos un poco más prolongados, ¿ya? Esas distinciones territoriales yo creo que es fundamental tenerlas con las autoridades locales y con las autoridades regionales, que mejor conocen la realidad regional. Esfuerzos para mitigar más que para parar de golpe los efectos, porque obviamente eso es imposible. Ahora, desde el CENSE, ¿qué están haciendo, Óscar Aliaga, para mitigar justamente los efectos? Me imagino que ahí aparecen las capacitaciones, los cursos que ustedes ofrecen, muchos de ellos a la mano de cualquier persona, bueno, que cumpla ciertos requisitos, pero generalmente son abiertos, gratuitos. ¿Es una buena forma esa de ir reinventándose, capacitándose para enfrentar el futuro laboral que se viene post pandemia? Bueno, lo primero es esta medida práctica de desarrollar contenido local para la toma de decisiones. Nosotros estamos entregando esta encuesta justo en medio de la discusión, por ejemplo, de los presupuestos del gobierno regional y también de la discusión presupuestaria de la ley marco del presupuesto de la Nación, que es un insumo para poder adecuarse a las necesidades locales. Aquí hemos visto sectores profundamente golpeados, donde probablemente va a haber que poner algún tipo de acento para poder rescatar e ir al apoyo de esas familias que han perdido su capacidad productiva. Pero también tenemos una serie de información, aquí hemos mencionado los grandes números, pero hay muchas cosas que se desprenden como acceso al crédito, la posibilidad o no de teletrabajar. Por ejemplo, el 73% de las empresas señala que no es posible implementar el teletrabajo porque sus operaciones son eminentemente presenciales. Y eso nos demuestra también el alto nivel de brecha en materia de aprendizaje digital. Nosotros estamos levantando como CENSE ahora un proyecto para generar habilidades en materia de tecnologías de la información en la provincia de Arauco y para también integrar a las personas con discapacidad a esta nueva forma de trabajo remoto que probablemente pueda ser beneficiosa para ellos. Estamos de todas maneras avanzando en los programas de intermediación laboral. Tenemos más de 5.500 puestos de trabajo donde hemos logrado colocar a personas en plena situación de pandemia. Tenemos a 26.000 personas hoy día estudiando en la región en una plataforma de cursos e-learning que hemos puesto a disposición de las personas, de cualquier persona mayor de 18 años que quiera estudiar habilidades básicas desde el mundo de la computación hasta cosas más complejas como comercio electrónico, marketing digital, análisis de datos e incluso metodologías ágiles o evaluación de proyectos para emprendedores. Entonces, estamos trabajando con una serie de páginas web, nuestro Facebook tiene mucha información sobre eso, CENSE Biobío, pero también estamos articulando beneficios económicos. Hoy día 66.000 personas de la región son beneficiarias del bono trabajo mujer y subsidio de empleo joven. Pero esta encuesta también nos mostró que fíjense que el 53% de las personas que estaban encuestadas en la muestra no conocían el BTM y el subsidio al empleo joven. Y donde había un mayor nivel de desconocimiento era en la microempresa, que es precisamente el foco de beneficiarios a los cuales nosotros nos dirigimos. En la BNE, que es la Bolsa Nacional de Empleo a la que cualquier persona hoy día que está sin oportunidades laborales puede acudir, también tiene un alto nivel de desconocimiento. Por eso es que hemos empezado a desarrollar encuentros. Hoy día ya tenemos reuniones con más de 176 empresas de la región, incluyendo a gremios como Sidere, Fecontur, el proyecto MAPA, para poder articular un trabajo conjunto de la mano de la Mesa de Capital Humano y Turismo, por ejemplo, o de la Mesa del Comité de Fomento Productivo, del cual CENSE forma parte por primera vez desde hace aproximadamente un mes. Sí, con Ariel lo habíamos conversado, Ariel, cuando Puntos de Vista iba en la noche, de este debate que se instaló cuando llegó el presidente Piñera a su segundo periodo de reformar el CENSE, de enseñar otras cosas, otras materias. La gente estaba acostumbrada a escuchar cursos de repostería, de electricidad, de mecánica, pero vaya que importante es, por ejemplo, esto de tomar de inmediato, no esperar el teletrabajo, porque se entiende que en adelante esto se va a seguir masificando, ya sea por alguna emergencia o porque las empresas van a comenzar justamente a innovar y a tener trabajadores en la casa, Ariel.
Sí, bueno, aquí yo creo que en estas circunstancias hay que tratar de conjugar estratégicamente dos, dos elementos o dos escenarios fundamentales. Uno tiene que ver con el escenario estructural, que es, digamos, lo que uno dice, las tendencias de largo plazo, que venían de hace rato y que se van a seguir profundizando seguramente. Y ahí lo que teníamos era una transformación productiva en doble sentido. Por una parte, una región del Biobío que tradicionalmente, ya en una perspectiva larga, era una industria, era de fortaleza industria manufacturera, industria exportadora, ya. Esa industria manufacturera hoy en día está mucho más automatizada que antes y por lo tanto genera menores niveles de empleo relativo que lo que generaba hace 30, 40 años atrás. Por otra parte, un incremento mayor entonces de lo que es la generación de empleo en áreas de comercio, turismo, servicios. Hacia allá es donde va apuntando el empleo y seguramente eso se va a profundizar, ¿ya? Conforme las empresas van a continuar con este proceso de automatización, las más grandes. Y lamentablemente la actividad de comercio y servicios, sobre todo en esta pandemia, se ve golpeada y entonces va a tener que seguramente verse expuesta a una reestructuración quizá un tanto mayor. Ahora, sobre lo coyuntural, yo creo que ahí depende mucho de cómo nosotros visualizamos los escenarios, ¿ya? Yo tengo la sensación que si bien en Chile había una penetración bastante eficiente y acorde a los ritmos de los países desarrollados incluso, de lo que es Internet, de lo que son las redes, teníamos un nivel de cantidad de usuarios de Internet muy grande y que iba creciendo, sobre todo en la población más joven, nos faltaba avanzar decididamente a lo que fuera la impronta productiva respecto de estas herramientas. Una cosa es que uno lo sepa utilizar instrumentalmente, el Internet, y otra distinta es que lo mire con una lógica productiva, ¿ya? Sí. Y yo creo que ahí es donde está hoy día el nudo. Ahora, eso va a depender, como digo, de cómo vemos los escenarios hacia adelante. Si estamos pensando en el teletrabajo como una medida de urgencia, solo para sortear un escenario breve de pandemia es una forma de ver la problemática, ¿ya? Yo creo que más bien también hay que entrar en una lógica con mirada de largo plazo, porque uno es que este escenario de pandemia, Dios no lo quiera, pero se nos podría extender en el tiempo, ¿ya? Sí. Tal vez una vacuna podría tardar en llegar, Claro. Entonces vamos a necesitar adaptaciones, pero además de eso, es porque también en este escenario se nos ha demostrado que el e-commerce y algunas actividades por Internet pueden ser bastante más productivas. Sí, le vamos a preguntar a Óscar Aliaga si es momento justamente de que el CENSE ya definitivamente se suba al carro de la tecnología, de las nuevas técnicas de información, las nuevas plataformas y de este teletrabajo que en principio fue recibido con mucha expectación, incluso entusiasmo, en la posibilidad de estar en la casa, cuidarse del coronavirus, pero luego la gente se empezó a quejar que trabajaba el doble de lo que trabajaba en su oficina, en su lugar de trabajo habitual, ya que tiene que compartir con los hijos, hacerse cargo de su educación, todo al mismo tiempo en algunos casos, pero es algo en lo que ustedes están trabajando, Óscar, y que se hace absolutamente necesario porque fue algo que nos llegó de manera sorpresiva a todos. Bueno, nosotros como CENSE nos subimos al carro del año pasado. Empezamos a trabajar, incluso cambiamos el eslogan de nuestro servicio, súmate a los nuevos empleos, porque empezamos a tecnologizar todos nuestros procesos. Lanzamos, por ejemplo, a fines del año pasado, a principios de nuestro primer curso de piloto de drones, algo que parecía innovador, pero después resulta que vimos a los drones fumigando las calles en todas las comunas. Lanzamos nuestro primer curso de domótica. Alguien que decía, pero ¿cómo el CENSE va a hacer un curso de domótica? Lanzamos nuestros primeros cursos de talento digital, donde estamos formando, mediante metodología bootcamp, a programadores y desarrollos de alto nivel. Hicimos nuestro primer curso que se llamaba 1000 programadores en el área tecnológica. Tuvimos 1000 estudiantes en todo el país preparándose como desarrolladores del área computacional en software.
Entonces, esto de la digitalización de los procesos, de la automatización de la mecánica industrial, se suma ahora al teletrabajo y efectivamente nosotros tuvimos hasta hace muy poco en nuestra página 16 cursos colgados dentro de nuestra plataforma en alianza con LinkedIn, una de las más grandes plataformas de intermediación laboral del mundo, para poder aprender a teletrabajar, para mantener la productividad, desarrollar entornos de trabajo, poder compatibilizar las actividades de la casa con los estudios. Pero también hoy día tenemos un programa de alianza con Coursera, donde hemos puesto a disposición de la región del Biobío cursos que están certificados por las mejores universidades del mundo. La Universidad de California, la Universidad de Stanford, la Universidad Autónoma de México, la Pontificia Universidad Católica. Son estudios que hoy día puede tomar cualquier persona mayor de 18 años en áreas complejas, como metodologías ágiles, manejo de Big Data, incluso programación de páginas web en lenguaje HTML5, Java. Todo esto está disponible hoy día en nuestra página. De manera de que efectivamente, y valorando, por cierto, el tremendo aporte de aquellos que han estudiado peluquería y cocina como oficios tradicionales en Sense, hoy día estamos varios pasos más adelante en una evolución tecnológica de este servicio. Así que estamos convencidos de eso que va a desarrollarse como opción de futuro. Y por eso es tan así que nuestra próxima encuesta se llama ENADEL, Encuesta Nacional de Demandas Laborales, que ya se ha levantado en la región del Biobío y que nos va a mostrar, después de haber encuestado a más de 325 grandes empresas de la región, dónde están las brechas específicas de la actividad productiva de la región del Biobío para que Sense pueda adecuar sus parrillas programáticas a esa brecha. Sí, se nos acaba el programa, pero es la noticia económica contingente de la jornada. Una opinión breve, por favor, Ariel Llévenes. El presupuesto regional que se va a solicitar ronda los 122.000 millones de pesos. Yo me acuerdo que el año pasado se pidieron también más de 100.000, llegaron 80.000 millones aprox. Y no había pandemia. Y ahora con pandemia, que lleguen más de 100.000 millones sería maravilloso. Pero bueno, en pedir no hay engaño. Sí, siempre desde Corbiobío y desde quienes abogamos por los intereses regionales hemos planteado la importancia que tiene el contar con presupuestos regionales más elevados, porque no solo se trata de disponer de los recursos, sino que se trata también de disponer de cierta potestad respecto a esos recursos, porque son nuestras autoridades regionales las que mejor conocen los requerimientos que tenemos en la región. En esa perspectiva, incrementar el FNDR, sobre todo en un escenario de crisis que va a requerir de presupuestos reactivadores, es importante. Dicho eso, Francisco, además, esperar que se considere también, en el caso de la región del Biobío, que nosotros llevamos años de un rezago económico productivo bien importante, también lo hemos dicho muchas veces, crecimiento bastante más bajo que los promedios nacionales, con tasas de desempleo más elevados, con niveles de pobreza más elevados, y requerimos también entonces de recursos adicionales y sobre todo de desarrollar aquellos proyectos estratégicos que en la región llevamos años esperando. Temas de logística, puertos, eso yo creo que ayudaría mucho a no solo sortear parte de los efectos de la pandemia en términos de generación de empleo, sino también con una mirada de futuro y estructural sobre la competitividad regional. Brevemente, Óscar, usted es parte del gobierno, pero me imagino que también quiere lo mejor para la región del Biobío. ¿Qué espera de ese debate por el presupuesto? Yo creo que nosotros desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo hemos hecho un aporte hoy con lo que hemos entregado. Esta encuesta para determinar los efectos del COVID, después de haberle preguntado a 500 empresas de la región, tiene que ser un insumo para la toma de decisiones locales. Aquí hay una realidad específica con información entregada por los reales y directos afectados, y eso tiene que ser considerado dentro de los mecanismos de eficiencia y eficacia propios de la elaboración de los presupuestos. Así que estamos muy contentos de poder generar esta información también como una de las nuevas líneas de trabajo profundo de Sense. Información que en La Moneda tienen que revisar y en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Óscar Aliaga, por participar de Puntos de Vista. Muchas gracias, Francisco, y saludos a Ariel, una muy interesante conversación. Don Ariel Llévenes, economista de Corbiobío, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un agrado, un saludo cariñoso para todos. Muy bien, finalizamos Puntos de Vista. Hoy jueves en el canal de la Universidad de Concepción. Puntos de Vista vuelve el lunes con la conducción de Hugo Varela, quien va a estar con ustedes a contar de ese día. Mañana yo los espero al mediodía con TVU Noticias. Muchas gracias.